La primera santa canonizada del hemisferio occidental fue una joven frágil de asombroso ascetismo y profundos dones místicos. Ella era hija de un conquistador español llamado Gaspar de Flores y su esposa María de Oliva. Cuando ella nació, el sirviente de la familia Flores exclamó que la niña parecía una rosa. La madre estaba complacida por este cumplido, así que a pesar de que la niña fue bautizada como Isabel, comenzó a llamarla Rosa. Es un nombre tan maravilloso. Te llamaré Rosa. Y también lo hicieron todos a su alrededor. Desde temprana edad, Rosa quería convertirse en monja. A menudo oraba y ayunaba en secreto. Realizaba penitencias secretas, algunas de las cuales eran dolorosas y severas. Ella realizaba la adoración diaria del Santísimo Sacramento y tomaba la comunión diaria. Pronto se hizo evidente que Rosa no era una niña común. Según el renombrado sacerdote católico inglés y escritor de las vidas de los santos, Alban Butler, desde su infancia, su paciencia en el sufrimiento y su amor por la mortificación fueron extraordinarios, y aunque aún era una niña, no comió fruto y ayunaba 3 días a la semana, permitiéndose solo pan y agua, y en otros días tomando solo hierbas y legumbres insípidas. Rosa creció para convertirse en una mujer hermosa y tenía admiradores donde quiera que iba. Mírala. ¿Sabes que haré cualquier cosa para casarme con ella? Rosa se preocupó cada vez más por su propia apariencia física y la atención que recibía de posibles pretendientes masculinos. Ella era, según el decir de todos, una mujer joven de considerable belleza, pero se inquietó por el daño, la tentación y el sufrimiento que su apariencia podría causar en los demás. Mi belleza está causando tanta distracción entre otros. Los hombres me miran y son tentados, incluso los hombres casados. Debo hacer algo. Sé qué hacer. Rosa cortó su cabello para disminuir su propio atractivo, a pesar de las objeciones de su familia. ¿Qué le hiciste a tu cabello? Su madre estaba particularmente angustiada. Deseaba ver a su hija casada, muy posiblemente como un medio para asegurar una unión ventajosa con una familia más rica. Ella también hizo todo lo posible para mantener a su familia, que estaba en dificultades, llevando a cabo tareas domésticas y vendiendo flores que ella misma cultivaba. Espíritu Santísimo, fuente de la unidad en la bendecida Trinidad, a través de las oraciones de Santa Catalina, que la Iglesia siempre sea signo de unidad en la fe y la moral bajo el liderazgo del Santo Padre. La autoridad divinamente elegida que habla en el nombre de Jesucristo, quien con el Padre y el Hijo vive y reina para siempre. Amén. Santa Catalina de Siena se convirtió en su modelo a seguir y quería seguir una vida religiosa. Cuando los que la rodeaban ridiculizaron esta ambición, ella se mantuvo firme. No puedes impedirme hacer lo que amo. Voy al convento y no cambiaré de opinión. Sus padres se opusieron a su plan de hacer un voto de castidad. Esto resultó en un choque de voluntades, porque sus padres querían que se casara. La lucha con sus padres duró 10 años, tiempo durante el cual Rosa hizo un voto perpetuo de virginidad, tomando a Santa Catalina de Siena como modelo. En 1606, su madre cedió y permitió que Rosa se convirtiera en dominica de la Tercera Orden, aunque a sus padres no les permitieron vivir en un convento. En cambio, Rosa eligió el estricto encierro y la contemplación y se retiró de la reclusión de una choza en el jardín familiar, donde soportó una vida de severa austeridad y ascetismo. Regularmente usaba una corona de espinas antes de irse a acostar. Dormía solo unas pocas horas por noche en una cama de troncos
autoflagelada y experimentaba numerosas visiones, particularmente del diablo. Ella también dedicó su vida a los demás, abriendo una clínica ofreciendo servicios médicos a los pobres. Su completa devoción a la abnegación y al sufrimiento la llevó a pedirle a Dios mayores pruebas. Ella oraba con frecuencia. Señor, aumenta mis sufrimientos, y con ellos aumenta tu amor en mi corazón. Aunque era en gran parte una reclusa, Rosa se dedicaba a los enfermos y hambrientos de su comunidad, y a menudo los llevaba a su choza para cuidarlos. En su vida de oración, Rosa sufrió mucho más por dolores interiores que por el desprecio de sus asociados. Durante 15 años soportó una agonizante desolación espiritual. Pero también fue recompensada con visiones de su ángel guardián, de Santa Catalina y de la Santísima Virgen. A menudo la visitaban y conversaban con ella de manera familiar. Estas le enseñaron cómo obtener la victoria sobre los demonios que se le aparecieron y la tentaron a pecar, y la favorecieron con muchas revelaciones especiales. Supo de ellos que moriría el día de San Bartolomé. Rosa oró largas horas por su amado arzobispo Turibius, en sí mismo un santo en sus pruebas, y suplicó a Dios por la conversión de los indios peruanos. Le enseñaron a hacer hierbas medicinales y se deleitó en distribuir estos remedios a largas filas de enfermos pobres de Lima. Fue durante este tiempo que una banda de piratas holandeses invadió Lima. Comenzaron a saquear la ciudad y no perdonaron tampoco a la iglesia. Las mujeres, niños y religiosos de Lima se refugiaron en las iglesias. Rosa se mantuvo a su lado y los instó a orar. Se dice que cuando los piratas irrumpieron en la iglesia, se enfrentaron al aterrador espectáculo de una joven brillando de luz, sosteniendo una custodia con el Santísimo Sacramento. Los piratas holandeses se dieron la vuelta y huyeron a sus barcos. Nunca más se atrevieron a volver a pisar Lima. Rosa continuó su oración, penitencia y buenas obras. Ella experimentó una nueva temporada de sufrimiento. A pesar de sus oraciones, los despiadados terratenientes españoles oprimieron y explotaron a sus amados indios. ¡Para! ¡No puedes hacerle esto a mi pueblo! No te preocupes, querido. Dios cuidará de nosotros. Rosa pronto cayó simultáneamente con asma y artritis. Además de esto, comenzó a tener sueños que causaron una gran perturbación en su alma. Su único apoyo vino del santo dominico, el hermano Martín de Porres, quien le aseguró que sus visiones y aridez espiritual eran signos de la más alta amistad con Dios. Su mayor consuelo fue escuchar de los labios de Cristo mismo: Rosa de mi corazón, sé mi esposa. Por medio de la oración mental, en la que se ejercitó con el amor más ardiente de Dios, alcanzó la unión más estrecha e íntima con Él, y nunca estuvo fuera de su santa presencia. Rosa, como muchos santos, tenía una relación especial con la naturaleza. También tenía un talento natural para cantar y compuso una canción en alabanza a Dios. La leyenda dice que un pequeño pájaro venía cada día al atardecer y cantó una canción de amor con ella que ella había compuesto. El canto de los pájaros era tan dulce que Rosa escuchó las dulces notas desde la mañana hasta la noche. Rosa había cumplido 31 años. Sabía que su tiempo en la tierra estaba a punto de terminar. El 1 de agosto fue a su habitación por la noche en perfecto estado de salud. Pero a medianoche se le oyó llorar y gemir lastimosamente. Ella murió después de una dolorosa enfermedad, justo cuando un reloj marcaba la medianoche, que recuerda la parábola evangélica del novio y las 10 vírgenes que llevaban lámparas.
Aunque murió en 1617, a la temprana edad de 31 años, el amor de Rosa por Dios fue tan intenso que fue reconocida como santa en vida. Muchos milagros y conversiones atribuidas a su intercesión pronto siguieron a su muerte. Fue canonizada por la Iglesia solo 54 años después, en 1671. Santa Rosa de Lima ha capturado la imaginación del mundo y se erige como una de las santas más populares en la historia de la Iglesia. La fiesta de Santa Rosa se celebra el 23 de agosto. Saint Charbel fue un monje del siglo XIX que vivió y murió en el Líbano, en la región montañosa donde crecen los famosos cedros del país. Como la mayoría de los cristianos libaneses, era un católico maronita, miembro de una de las grandes iglesias orientales que ha estado en unión con Roma desde sus inicios a finales del siglo IV. Charbel Macluf nació el 8 de mayo de 1828. Fue el quinto hijo de Antoine Saror Macluf y Brigitta Chiriac. La familia vivía en la aldea rural de Beka Kafra, en lo alto de las montañas libanesas. En el bautismo recibió el nombre de Yusef o José. Eran católicos maronitas devotos cuyos parientes incluían sacerdotes y monjes. Como era costumbre entre los católicos maronitas, los niños se arrodillaron y repitieron las oraciones de su madre ante el pequeño altar de la casa al final del día. Durante este tiempo, el Líbano estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. A medida que crecía, Yusef se sintió atraído por los ejemplos de la vida de los santos y por la vida de un ermitaño. Yusef pastoreaba el pequeño rebaño de animales de su familia cuando era joven. En una pequeña gruta cerca de donde pastaban las ovejas, el joven Yusef colocó un ícono de la Santísima Virgen. En la soledad pacífica, pasaba el día en oración. Los otros muchachos del pueblo irónicamente comenzaron a llamar al lugar la Gruta del Santo. Después de la muerte de su padre, Yusef trabajó para su tío en los campos, mientras que su madre hizo planes para que se casara y tuviera una familia. En 1851, a los 23 años, Yusef dejó su hogar sin previo aviso para unirse a la orden maronita libanesa. No pasó mucho tiempo para que su familia y amigos notaran su ausencia. Su madre y otros parientes, al enterarse de su paradero, intentaron muchas veces persuadirlo para que regresara. La única respuesta de Yusef fue enfática: Dios me quiere enteramente para él. Yusef asumió los trabajos domésticos del monasterio, incluyendo hornear pan, cultivar la tierra, hacer zapatos, reparar y lavar ropa y trabajar como carpintero. A su debido tiempo, hizo su profesión religiosa y tomó el nombre de Charbel, después de un mártir del siglo II de Antioquia, una ciudad no lejos del Líbano. Hizo los votos de castidad, pobreza y obediencia en el monasterio de San Marún en Anaya, Monte Líbano. Con estos votos, renunció al futuro de una esposa e hijos y prometió nunca tomar ninguna posesión para sí mismo. Luego fue enviado a otro monasterio para estudiar teología. Aquí, Charbel demostró ser un excelente estudiante y un ejemplo de santidad. Después de 6 años de estudio, fue ordenado sacerdote el 23 de julio de 1859. Vivió los siguientes 16 años en el monasterio de San Marón. Como joven sacerdote, fue testigo de la terrible masacre de más de 20.000 cristianos en los próximos años. Cientos de refugiados, hambrientos, heridos y aterrorizados por lo que había sucedido y podría aún suceder, buscaron refugio en el monasterio de Anaya. Charbel prestó toda la ayuda posible a los refugiados, mientras oraba y ayunaba. La piedad del padre Charbel no podía limitarse al monasterio, y pronto se corrió la voz de su profunda devoción y autodominio. Un día, cuando un grupo de monjes estaban trabajando en el campo, encontraron una serpiente muy peligrosa. Los monjes y aldeanos hicieron todo lo posible para deshacerse de la serpiente, pero simplemente no se fue.
Uno de los monjes se acercó al padre Charbel y le contó sobre el incidente. Con calma, fue al campo y le pidió a la serpiente que se fuera y nunca regresara. La serpiente inmediatamente obedeció y se retiró arrastrando. En otra ocasión, enjambres de langostas comenzaron a plagar la zona, poniendo en peligro los cultivos. El padre Charbel, una vez más, se acercó con calma a las plagas y ordenó su partida. Las langostas se fueron de inmediato y la cosecha se salvó, haciendo que los agricultores se sintieran aliviados. Durante muchos años, el padre Charbel deseaba convertirse en ermitaño, pero el prior siempre rechazó su petición. El padre Charbel ya estaba pasando gran parte de la noche en oraciones, y al prior le preocupaba que esto afectara su salud. El prior también ordenó a los jóvenes a cargo del aceite que no le dieran más a él. Cuando Charbel pidió más aceite al día siguiente, le hicieron un truco y le dieron agua pura. Sin darse cuenta de este truco, Charbel encendió su linterna como de costumbre y comenzó a orar. Los jóvenes corrieron a informar al prior. El prior inmediatamente investigó el incidente y se dio cuenta de la mano de Dios en este evento milagroso. Le concedió permiso a Charbel para entrar en su cercana ermita de San Pedro y San Pablo en febrero de 1875. Y allí se quedó, solo, aislado, mortificado, pobre, reflexivo y silencioso durante los siguientes 23 años, en el confinamiento solitario cristiano, separándose voluntariamente del mundo para poder adherirse más fácilmente a Cristo. Comía una comida al día, realizaba trabajos manuales, observaba silencio continuo y no dormía más de 5 horas por noche en el suelo con un tronco como almohada. La obediencia del padre Charbel se hizo legendaria. Su castidad angelical abarcaba todo su ser y su pobreza llegaba a extremos no alcanzados por muchos otros santos. En 1898, después de 23 años de oración y penitencia como ermitaño, murió de un derrame cerebral a la edad de 70 años mientras rezaba la divina liturgia. Se desplomó al suelo con la Sagrada Eucaristía aún en sus manos. Sus hermanos monjes lo enterraron en una tumba común, sin ataúd, como era costumbre para la orden. Poco tiempo después de su entierro, sus compañeros monjes y aldeanos cercanos notaron una luz extraordinaria que salía de su tumba. La luz brilló durante 45 días y la noticia se extendió rápidamente cerca y lejos. Los monjes pronto solicitaron permiso eclesiástico para exhumar el cuerpo. Esto se hizo en la primavera de 1899, 4 meses después de la muerte de Charbel. Descubrieron que su cuerpo estaba en perfectas condiciones y fue trasladado a un ataúd especial. Muchos viajaron desde países lejanos en anticipación de una cura o favor. En solo 2 años, después de exhumar el cuerpo del padre Charbel, el monasterio había recolectado 1,200 informes de milagros. Desde su muerte, hace más de un siglo, San Charbel ha ocupado su lugar entre los más grandes hacedores de milagros de la Iglesia. Una y otra vez, San Charbel hace maravillas cuando las circunstancias parecen imposibles. En las muchas circunstancias extremas que enfrentamos hoy, no se puede encontrar ninguna solución mundana. Por nuestras propias necesidades y las de tantos otros, invoquemos con confianza la poderosa ayuda de San Charbel. San José Sánchez del Río vivió en una época oscura de la historia de México, de la que poco se habla. México se vio envuelto en un desagradable conflicto interno entre la Iglesia Católica y el Estado, conocido como la Guerra Cristera. El gobierno controlaba la cantidad de sacerdotes que servían en México e incluso prohibía que los sacerdotes celebraran la misa.
el Estado confiscó las propiedades de la iglesia e incluso fusilaba a los sacerdotes que desobedecían. Al principio, los fieles intentaron protestar de manera pacífica, reuniéndose y rezando. Pero no mucho después, el conflicto aumentó y el movimiento pasó a llamarse por los fieles Viva Cristo Rey. La guerra duró desde 1926 hasta 1929. Y cada mexicano se convirtió en un héroe de la fe. José Sánchez del Río nació en Michoacán de Ocampo, un estado del occidente mexicano, el 28 de marzo de 1913. Criado en un ambiente fervientemente católico, José aprendió bien la fe católica. José era un niño piadoso, especialmente devoto de Nuestra Señora de Guadalupe. Participaba activamente en la vida parroquial y todos los días rezaba el rosario con su familia. Iba a la escuela en su ciudad natal junto con sus amigos. Era un niño feliz. Pero en su niñez fue testigo de los efectos que tuvieron las estrictas leyes impuestas por el Estado. Primero, prohibieron la educación católica en las escuelas. Cerraron las iglesias impidiendo las oraciones. Entonces José pudo ver a sus amigos y vecinos uniéndose a la protesta. Queriendo defender la fe y los derechos de los católicos, sus hermanos mayores también se unieron al movimiento. Y José, deseando también defender su fe, quiso unirse al movimiento de los cristeros. Así que a los 13 años le pidió permiso a su madre para unirse a los cristeros. Ella se opuso, diciéndole que era demasiado joven. «Mamá», le respondió, «no me quites la oportunidad de ganar el cielo tan fácil y tan pronto». Después de algún tiempo, persuadida por la pasión de sus súplicas, ella le permitió unirse a los otros miembros de su familia. Los líderes revolucionarios no querían recibir a José al principio porque apenas tenía 13 años. Sin embargo, José no renunció a sus esfuerzos por unirse, incluso sabiendo muy bien que podía costarle la vida. Finalmente, tras reunirse con un oficial cristero, se le permitió ser un abanderado de la revolución. A los muchachos se les encargaban tareas sencillas, como cuidar a los caballos, limpiar las armas y llevar agua y comida. A pesar que el Estado había prohibido las demostraciones públicas de fe, José asistía a misa siempre que podía. Recibía la Sagrada Comunión y nunca dudó en proclamar su fe. José también llevó con orgullo el estandarte de las fuerzas cristeras. Era muy querido por las tropas y todos se reunían en una misa diaria para rezar el rosario. José fue puesto bajo la protección del general Luis Guízar Morfín. Un día mientras cabalgaban, un francotirador le disparó al caballo del general, provocando que cayera al suelo. El general corría peligro de ser capturado. José, viendo la peligrosa situación, se bajó rápidamente de su caballo y se lo entregó a su general. «Mi general», dijo, «tome mi caballo y sálvese. Usted es más importante para la causa que yo». El general se rehusó al principio, pero luego aceptó ante la insistencia de José y pudo retirarse de manera segura en su caballo. Pero como José mismo había renunciado a su única oportunidad de escapar, fue capturado fácilmente por las tropas del gobierno. Los soldados anticristeros lo encarcelaron y torturaron violentamente. Esto continuó durante días y semanas, pero José nunca se dio por vencido. Durante su encarcelamiento, escribió una carta a su madre. «No te preocupes por mi muerte, porque eso me haría sufrir. Sé valiente y envíame tu bendición, junto con la bendición de mi padre». Los esfuerzos por liberarlo, así como la intervención de su padrino y la propuesta de rescate familiar por parte de sus captores, fueron infructuosos. José rechazó todos los intentos de liberación, diciendo, «Mi fe no está a la venta».
rezaba el rosario diariamente durante su encarcelamiento. Un día, para atemorizarlo, los soldados le hicieron presenciar el ahorcamiento de otro de los cristeros capturados. Pero para su sorpresa, José animó al hombre, pidiéndole que le preparara un lugar en el cielo. En cuanto a su alimentación, a José se le traía comida dentro de una pequeña canasta. Su tío, el padre Ignacio Sánchez, acostumbraba a esconder una hostia consagrada entre las diversas provisiones. Al encontrar la Eucaristía, José se arrodillaba con devoción y daba gracias antes de recibirla humildemente. Aquellos que pasaban por la iglesia contaban que podían escuchar a José recitando el rosario y cantando himnos a Nuestra Señora. Aún en prisión, nunca renunció a su vida de oración. Escribió una hermosa carta a su madre, diciéndole que estaba decidido a hacer la voluntad de Dios. Las tropas federales profanaron continuamente la iglesia donde retuvieron a José. Allí se albergaban animales, se derramaban alimentos y botellas de cerveza, y el altar había sido usado para encender fogatas. Los gallos de pelea deambulaban libremente, incluso en el templo. Indignado por este terrible sacrilegio, se apoderó de cada uno de ellos, liberando después a las costosas aves. Enfurecido por la pérdida de las valiosas aves, el oficial federal ordenó la muerte de José. Y en un último esfuerzo por quebrantar su determinación, los soldados desollaron las plantas de sus pies para aumentar su sufrimiento. Luego lo obligaron a caminar descalzo por el pueblo hasta el cementerio. Durante todo el camino, recitó el rosario en voz alta, mientras dejaba un rastro de sangre en cada paso que daba. Mientras le mostraban su tumba, los soldados procedieron a tentarlo por última vez. Le dijeron que sería libre si negaba a Cristo al menos una vez. Pero José nunca titubeó. En cambio gritó: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! José Sánchez del Río recibió 2 disparos y su cuerpo martirizado fue arrojado a una fosa el 10 de febrero de 1928. Un mes antes de cumplir 15 años. San José Sánchez del Río es prueba de que la santidad no exige una vida larga ni una muerte temprana, solamente una vida, sin importar qué tan larga, vivida con y para el Señor. Para los jóvenes del mundo de hoy, José Sánchez del Río, de 14 años, es prueba de que los santos pueden parecerse a ellos. A él se le atribuye un milagro ocurrido en el 2008 gracias a su intercesión, y el 16 de octubre del 2016, el Papa Francisco canonizó a José Sánchez del Río. El 10 de febrero se conmemora su historia. Oh San José, pequeño soldado de Cristo, cuyos últimos pasos ensangrentados te llevaron a los brazos de nuestro Señor y Nuestra Señora. Mantén sanos y fuertes los pasos de los soldados de nuestro Señor que permanecen aquí en la tierra, para que tengan tu fuerza para soportar y perseverar hasta el final. Amén. San Martín de Porres nació en Lima, Perú, el 9 de diciembre de 1579, hijo de don Juan de Porres, un noble y aventurero español, y Ana Velázquez, una hija liberada de esclavos de Panamá. Ana probablemente era negra, pero también es posible que perteneciera al pueblo indígena de Lima. Martín también tenía una hermana menor llamada Juana. Martín heredó los rasgos y la tez oscura de su madre.
Eso irritó a su padre y abandonó a la familia cuando Martín era muy joven. Fue criado por su madre en extrema pobreza, mientras ella trabajaba en una lavandería. Las historias de la notable generosidad de Martín aparentemente comenzaron a rodearlo incluso en la infancia. Incluso cuando era niño, Martín daba los escasos recursos de la familia a los mendigos, a quienes veía como menos afortunados que él. Cuando tenía 10 años, pasaba varias horas de cada día en oración, una práctica que mantuvo por el resto de su vida. Una vez le pidió a su casera los restos de algunas velas que había desechado. Más tarde ella lo vio usando su escasa luz para contemplar un crucifijo ante el cual se arrodilló llorando. Tal vez como resultado del carácter espiritual del niño, don Juan de Porres reconoció que él era el padre de Martín, una admisión notable en ese momento. A la edad de 12 años, Martín comenzó un aprendizaje con un barbero llamado Marcel de Rivero. El trabajo de un barbero durante el siglo XVI implicaba algo más que cortar el cabello. Implicaba administrar medicamentos, curar heridas y extraer sangre. Demostró ser extremadamente hábil en este oficio y pronto los clientes, que al principio eran escépticos con el joven de color, llegaron a preferirlo y preguntar por él. A medida que Martín crecía, experimentó una gran cantidad de burlas por ser de raza mixta. A los 15 años, Martín decidió dedicarse a la vida religiosa. Solicitó unirse al convento del Rosario en Lima, un monasterio dominico. Las restricciones raciales durante ese tiempo no permitieron que las personas de color se convirtieran en miembros de la orden religiosa. En cambio, se le ofreció el puesto de ayudante laico, que aceptó felizmente. A Martín se le permitió usar el hábito y vivir dentro de la comunidad religiosa. Sus habilidades médicas demostraron ser útiles y fue puesto a cargo de la enfermería del monasterio. También se le dieron las tareas básicas del monasterio, como limpiar, cocinar y lavar la ropa. Su relación con sus hermanos estaba teñida por su curiosidad y bromas ocasionales. A veces, justo antes de que se sirviera la comida, los hermanos escondían los portaollas. Martín los buscaría por todas partes y, como era la hora de comer, tendría que levantar las ollas sirviendo con sus propias manos. Sin embargo, ni una sola vez se quemaron sus dedos. Hay numerosos incidentes que retrataron su abnegación. Un monje se le acercó y le preguntó si no preferiría la vida en las espléndidas oficinas de la iglesia en otros lugares. Martín respondió, citando el Salmo 83, «He elegido ser un abyecto en la casa de mi Dios, en lugar de morar en los tabernáculos de los pecadores». Comentó que no se refería a las personas en altos cargos como pecadores, sino simplemente que él mismo prefería las tareas serviles. Martín a menudo desafiaba a sus hermanos sobre sus actitudes raciales. En una historia, Martín vio a un indio barriendo el piso bajo la atenta mirada de uno de los hermanos dominicos. Cuando se les dijo que estaban limpiando para pagar una comida que habían recibido, Martín señaló que el hermano había alimentado a algunas personas blancas el día anterior sin obligarlas a limpiar. Después del firme pero gentil desafío de Martín, el hermano tomó la escoba él mismo. Él siempre llevaba túnicas hasta que se desmoronaban, rechazando el lujo de las nuevas. El informe de la habilidad de Martín como cirujano y sanador pronto se extendió al extranjero. Tanto por sus oraciones como por el conocimiento médico, curó las enfermedades más aterradoras, sacando de la muerte a un sacerdote que tenía una pierna gravemente infectada y sanando los dedos de un joven estudiante. Por grande que fuera su facultad de curación, Martín es probablemente mejor recordado por la leyenda de las ratas. Se dice que el prior que se opuso a las ratas
ordenó a Martín que les preparara veneno. Martín hizo lo que le dijeron, pero lo sentía mucho por las ratas. Salió al jardín y llamó suavemente, y salieron las ratas. Las reprendió por sus malos hábitos, contándoles sobre el veneno. Además, les aseguró que los alimentaría todos los días en el jardín si se abstenían de molestar al prior. Con este acuerdo, se despidió de las ratas y para siempre, según las historias, no hubo más problemas con las ratas. Además del don de curación, él fue dotado con bilocación. Fue visto en México y Japón por personas que lo conocían bien, mientras que nunca había estado fuera de Lima desde que ingresó a la orden. Pasó a través de puertas cerradas por algún medio que solo él y Dios conocían. Apareció junto a la cama de los enfermos sin que se lo pidieran y siempre calmaba a los enfermos, incluso cuando no los curaba por completo. Incluso los animales enfermos acudían a él para curarse. Aplicaría sus habilidades médicas al tratamiento de un perro herido encontrado vagando por las calles con la misma energía que dedicaría a un humano enfermo. 10 años más tarde, después de haber sido presentado con el hábito religioso de un hermano laico, Martín fue asignado a la enfermería, donde permanecería a cargo hasta su muerte. Las prácticas espirituales de Martín eran legendarias. A menudo ayunaba durante largos periodos de tiempo a pan y agua. Le encantaban las vigilias de toda la noche, orando con frecuencia acostándose como si estuviera crucificado, a veces arrodillado, pero milagrosamente a un pie o más del suelo. Sin embargo, es la caridad de San Martín lo que lo convirtió en el santo patrón de la justicia social. Martín alimentó, acogió y curó a cientos de familias. También proporcionó la dote necesaria para permitir que las mujeres jóvenes pobres se casaran. Por último, pero no menos importante, estableció el orfanato y la escuela de la Santa Cruz, que acogió a niñas y niños de todas las clases y les enseñó oficios o habilidades domésticas. Murió rodeado de sus hermanos y recitando el credo. Su vida terminó con las palabras «Et homo factus est». San Martín murió el 3 de noviembre de 1639. Cuando murió, era ampliamente conocido y aceptado. Las conversaciones de sus milagros en medicina y cuidado de los enfermos estaban en todas partes. Después de su muerte, los milagros recibidos cuando fue invocado en tal grandeza que cuando fue exhumado 25 años después, su cuerpo exhaló una espléndida fragancia y todavía estaba intacto. En nuestros días, los milagros continúan. Vivió una vida de oración casi constante y practicó austeridad increíble. Trabajó en tareas duras y serviles, sin perder nunca un momento de unión con Dios. Su caridad, humildad y obediencia eran extraordinarias. El Papa Juan XIII elevó a Martín de Porres al altar de la iglesia el 5 de mayo de 1962.